¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que tengan un buen día. Un excelente comienzo de semana. Bueno, nuevo video de Siciliano en su taller. Estoy en los fondos del taller. Estoy preparando el pack-out de pobres con las herramientas, con las unidades que voy a utilizar en esta tarea. Un trabajo de plomería que consiste en hacer dos bajadas. Una para calefón y una para alimentación de agua fría, de lo que es cocina y baño. Todo va a ser en polipropileno, como estamos acostumbrados, por cuestiones de costos y preferencias personales. Y bueno, estas son las unidades que van a empezar en toma de contacto, si bien algunas ya tienen una leve devolución, pero bueno, ya se están empezando a incorporar al elenco de trabajo en forma más, llamémosle, eh, profesional y puntual. O sea, ya sabemos que se puede confiar en que por ahí no nos van a dejar a gamba. De todas maneras, no estoy lejos del taller, puedo venir a buscar unidades de apoyo, pero la idea es trabajar con esto. Masa de 1,5 kg Watfow entra a tareas hoy. Ya jubilamos en la obra anterior, la de la marca Azurra, que ya considero que ha dado todo lo que tenía que dar. Pico del oro doble cremallera, 7 posiciones, 10 pulgadas Watfow a la cancha. Pinza Perro, la querida Perro, la denominada Perro, de la marca, bueno, ya más que obvio, Total. Vamos a darle uso y les voy a mostrar para qué la utilizo generalmente en lo que es la parte de armado de cañerías en, perdón, en polipropileno. Segunda, pico del oro, pico del oro Jade Ver, igual característica que la de Watfow, doble cremallera, 7 posiciones, la verdad, una unidad bastante interesante. Sigo con el problema de la garganta, incluso vieron que en la mañana uno no habla mucho con nadie. Bueno, francesas de 10 pulgadas, marca Watfow, Jade Ver, del segmento común, las que estamos acostumbrados, las francesas, las clásicas prusianas, francesas, Jade Ver, Watfow. Una de estas, para seguirles dándole una devolución y una muestra de lo importante y lo útil que es esta herramienta. Así como la ven, con juego y todo, para que vean cómo es válido tener en la caja de herramientas una de estas. Pico del oro, 12 pulgadas, Inco, ya obviamente utilizada levemente en el trabajo anterior, ya llegando a la parte de colector, pero bueno, en esta ocasión ya va a empezar a formar parte de las tareas interesantes y principales de la instalación. Llave para caños de 1 pulgada, nos va a ser útil en el colector de tanque. No necesitamos imprimir demasiada fuerza, de última tengo opciones más grandes obviamente, pero para mí con esta va más que bien, va a ser una toma de contacto digna. Bueno, vamos a tener una primera perspectiva de qué tal va la unidad. Cuchara, ya ha formado parte de otro trabajo. La cuchara de albañil Watfow, la verdad que me dio cierta desconfianza, si bien no la he utilizado en lo que es material, la he utilizado en otras tareas y verdaderamente no me dio demasiada confianza, pero bueno, no se puede juzgar en ese precio. Después haremos una devolución correspondiente, pero bueno, es una cucharita. Es muy parecida a la cuchara espátula que yo tengo, que la pinté de amarillo por consejos del amigo Miguel, porque me iba a agarrar tétanos. Bueno. Stilson de 10. Una segunda unidad de pinza perro, pero Watfow en este caso.
para golpes un poco más chicos, se van a dar cuenta que en este trabajo va a haber para probar herramientas de golpe a lo loco. Ya cuando lleguemos les voy a mostrar por qué. Pero sí, va a haber para probar de varios kilos de martillos y demás. 2 cortafierros, ya fuera de toma de contacto y demás. Arco de sierra, completamente jubilado, pero bueno, es una de las opciones más confiables. Hacía tiempo que no lo sacaba a la cancha y me parece que tiene ganas de trabajar un rato el viejo. Bueno, terrajita de 3/4, destornillador, PH2, Watfow. A esto me falta agregarle algunas herramientas que bueno, tengo que ir a buscar adentro del taller. Pero bueno, van a ser un par de destornilladores, cinta métrica a nivel y alguna que otra cosita, pero considero que con esto ya podemos empezar el primer día a trabajar. Les mando un saludo, espero que tengan un buen día y nos vemos en el transcurso de la jornada o si no a la noche en otra charlita de siciliano en su taller.